5. Vivir bajo autoridad. Cualquier estudio sobre la autoridad debe tratar necesariamente el tema de la falsa autoridad. La cuestión se complica por el hecho de que la gente prefiere soluciones superficiales o fáciles, porque le hacen la vida más fácil. También eligen ver la cuestión en términos de alternativas ridículamente obvias. Así, por citar un ejemplo que alguien utilizó una vez, nuestro gobierno federal es una autoridad legítima sobre nosotros, pero ni el Partido Republicano ni el Demócrata pueden imponer nuestra obediencia como si fueran el Estado. Una pregunta mejor sería, ¿tiene el gobierno federal siempre y en todas las cosas una autoridad legítima sobre nosotros? Un texto favorito de muchos maridos es Efesios 5:22 de la mañana. 23. Casadas, someteos a vuestros maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Creo firmemente, por experiencia desagradable, que muchos hombres son nominalmente cristianos porque les gustan esos versículos. Les da seguridad y libertad en su extravío. El comentario de Charles Hodge sobre este texto, hace más de un siglo, va al grano. Ella debe estar sujeta in parte, en todo. Es decir, la sujeción no se limita a una esfera o departamento de la vida social, sino que se extiende a todo. La esposa no está sujeta en algunas cosas y es independiente en otras, sino que está sujeta en todo. Esto, por supuesto, no significa que la autoridad del marido sea ilimitada. Enseña su extensión, no su grado. Se extiende sobre todas las áreas, pero está limitada en todas. Primero, por la naturaleza de las relaciones. Y, segundo, por la autoridad superior de Dios. Ningún superior, sea amo, padre, esposo o magistrado, puede obligarnos a hacer lo que Dios prohíbe o a no cumplir lo que Dios manda. Mientras se mantenga nuestra lealtad a Dios y la obediencia al hombre forme parte de nuestra obediencia a Él, conservaremos nuestra libertad y nuestra integridad. 16. Toda autoridad bajo Dios está condicionada a nuestra obediencia a Dios. Ninguna autoridad puede perdurar mucho tiempo sin Él. Esto plantea inmediatamente algunas preguntas obvias. ¿Qué autoridad tiene entonces un Estado ateo o pagano sobre nosotros? El término neotestamentario para autoridad legítima es exousia. Normalmente se reserva para las autoridades piadosas, pero tenemos dos usos de la palabra que se apartan de esto, porque Satanás es descrito como teniendo autoridad o poder. Aunque Satanás está en rebelión contra Dios, su autoridad está bajo Dios, por su permiso, y es derivada. Uno de estos usos es Lucas 10:53 de la noche. Nuestro Señor se refiere aquí a su juicio y crucifixión como representación del poder y la autoridad de las tinieblas. La palabra exousia, autoridad, poder, dominio, aparece también en Colosenses 1:13 de la mañana. Se nos dice que Dios en su gracia, nos ha librado del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Como nuestro portador del pecado, Cristo fue entregado por Dios a la autoridad de Satanás, para que nosotros pudiéramos ser librados de la autoridad de Satanás. Así, estos textos nos separan de la autoridad de Satanás. Pero, ¿y si el estado actual es impío y es, como lo llamó Agustín, una banda de ladrones, una mafia, porque no se rige por la ley o la justicia de Dios, sino por su propia voluntad? La época medieval estaba más dispuesta a aprobar el tiranicidio de lo que los hombres pueden aceptar ahora por motivos bíblicos. La palabra de Pablo es clara, que cada uno permanezca en la misma vocación en que fue llamado, y cor. 7:20 de la mañana, y, de nuevo, habéis sido comprados por precio, no seáis siervos de los hombres, y cor. 7:23 de la mañana. La regeneración, no la revolución, es el camino y la esperanza cristianos. Sin embargo, no podemos ser quietistas, no podemos ser esclavos de los hombres, estamos llamados a la libertad en Cristo. Si la época medieval era más rápida que la nuestra a la hora de aconsejar acciones drásticas, quizás se debiera a una fe más vigorosa. Ciertamente, esto fue así en el puritanismo. Traslademos el argumento a un ámbito en el que no es posible la revuelta armada, la Iglesia. ¿Cuándo cesa la autoridad legítima de la Iglesia? ¿Podemos decir que una Iglesia que condona o aprueba el aborto y la homosexualidad, y que niega la expiación, ya no es una verdadera Iglesia? En todas las comunidades hay iglesias marcadas por estos males. Un católico nos informó recientemente que,
en un viaje de negocios a una ciudad, encontró que en las páginas amarillas de la guía telefónica aparecían dos tipos de iglesias católicas, conservadoras y liberales. En esa ciudad en concreto, un médico católico, en un debate radiofónico conmigo, se mostró a favor del aborto, la eutanasia, etc. Puntualicemos aún más la cuestión. La mayoría de las iglesias que afirman creer en la Biblia de cabo a rabo están, por describirlo amablemente, muertas. Los miembros de esas iglesias me dicen con regularidad que ni el pastor ni el consistorio, los diáconos, la junta, la sacristía o cualquier otro órgano de gobierno toleran ninguna referencia al aborto, la homosexualidad, la eutanasia, el comunismo o cualquier tema considerado controvertido. Algunos pastores han perdido sus púlpitos por predicar sobre las leyes de Dios relativas a los pecados sexuales. La mayoría de las llamadas iglesias creyentes en la Biblia predican a Cristo solo como nuestro Salvador, es decir, como un vendedor de seguros de vida y contra incendios, pero se niegan a predicar su señorío. Pero si el señorío se separa de la salvación, la doctrina de la salvación se derrumba. Debemos recordar que, en la parábola del juicio final, nuestro Señor está hablando de aquellos que dicen ser cristianos cuando declara que nunca le conocieron. Mt. 25 en 31, 46. Además, si enumeramos todas las sentencias de nuestro Señor, encontramos que los pasajes del juicio son claramente los más numerosos. Es un mito que el Nuevo Testamento esté lleno de dulzura y luz. Pablo declara que este evangelio de salvación y liberación ha sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo, col. 1:23 de la mañana, o a toda la creación. Como señaló Lightfoot, la declaración se da en la forma más amplia. Toda la creación animada e inanimada está incluida, como en API. V. 13. No servirá, como hizo Lightfoot, llamar a esto hipérbole. 17. El hecho de que no podamos entender cómo fue posible ni en qué sentido es cierto no invalida el sentido llano y enfático del texto. Si limitamos la verdad de la Escritura a nuestra capacidad de comprender todo su significado, más nos valdría abandonarla, porque, empezando por el hecho de la creación en Génesis 1 en 1, trasciende nuestra capacidad de captar todas sus implicaciones. Pablo declara, en Colosenses 1:19 de la mañana, 22, que el propósito de nuestra salvación y de la expiación de Cristo es presentaros santos e irreprensibles e irreprochables delante de Él. En otras palabras, no nos salvamos para tener una seguridad con respecto al cielo, sino para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pablo en Timoteo 2 en 4 nos dice que el propósito o voluntad de Dios respecto a todos los hombres es su salvación para que lleguen al conocimiento de la verdad. El objeto del propósito de Dios es, pues, nuestra salvación para que conozcamos la verdad. La palabra conocimiento es epignosis, que significa participación en la verdad. Dios quiere que seamos gobernados por la verdad, de modo que Pablo está declarando que somos salvados para que podamos, como miembros de Cristo, ser gobernados por Él y por su palabra, ley, por la verdad encarnada y la verdad consagrada. En otras palabras, la salvación presupone la vida y la actividad en Cristo. Esto nos dice mucho sobre la naturaleza de la autoridad legítima. Nuestro Señor no le dice a la iglesia de la Odisea, AP 3:14 de la mañana, 22, que son falsos en sus doctrinas, sino que no son ni fríos ni calientes. En un mundo de maldad, se sentaron en su rincón, contentos con las formalidades de la ortodoxia. A menos que cambiaran, ya no serían una iglesia, según nuestro Señor. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 nos dan los juicios de nuestro Señor sobre la iglesia. La iglesia de Éfeso es elogiada por su gran pasado y reprendida por su indiferencia actual. A menos que se arrepienta, Cristo la expulsará. AP 2 en 1, 7. La iglesia de Pérgamo es conminada a arrepentirse de sus pecados o se enfrentará a la guerra de Cristo. AP 2:12 de la mañana, 17. La iglesia de Tiatira es reprendida porque algunos de sus miembros se están especializando en el estudio de conspiraciones, conociendo las profundidades de Satanás, en lugar de servir al Señor. AP 2:18 de la mañana, 29. Sardis también es llamada al arrepentimiento por su falta de buenas obras. AP 3 en 1, 6.
A Filadelfia se le promete bendición y protección por su fidelidad. AP 3 en 7, 13. Nuestro Señor deja claro que Él es la fuente legítima de autoridad en todas estas iglesias. Ningún fundamento apostólico en ninguna puede preservarlas del juicio o la eliminación si son infieles. Básica en la Escritura es la doctrina de la gloria de Dios. La raíz del significado de gloria en hebreo es peso o pesadez. La gloria de Dios es el centro de toda la creación. Es el punto último de gravedad o autoridad. En las Escrituras, ninguna autoridad puede existir legítimamente aparte de la gloria de Dios. Cuando en Ezequiel 10 se nos dice que la gloria del Señor abandonó el templo y se dirigió hacia el este, hacia Babilonia, se nos dice con ello que la autoridad del templo y del reino de Judá había desaparecido. Jeremías ridiculizó la creencia de que la corrección formal del templo tenía algún valor ante Dios. Jer. 7 en 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, 6. Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jer. 7 en 4, 11. Malaquías 3 en 8, 12 deja claro que la casa de Dios se convierte en una cueva de ladrones cuando, entre otras cosas, los hombres no diezman. Entonces pasan a estar bajo la maldición de Dios. Ahora podemos sacar algunas conclusiones sobre la autoridad legítima frente a la ilegítima o falsificada. El mundo entero está bajo autoridad. La pregunta es, ¿la autoridad de quién? Hemos visto que Satanás tiene autoridad bajo Dios. Es el poder, la autoridad o el dominio de las tinieblas. Somos liberados de esta autoridad por la expiación de Cristo a la autoridad de su gloria y poder. Si por falta de fe no obedecemos esa autoridad de Cristo y su Espíritu, ni crecemos en ella, entonces la gloria abandona al pueblo de Dios, por muy aparentemente fiel que sea su profesión. No son ni fríos ni calientes, son tibios e indiferentes. Entonces somos entregados a la autoridad de Satanás. Incluso los piadosos, cuando yerran, son tercos, orgullosos u obstinados, pueden ser entregados por un tiempo a la autoridad de Satanás. No podemos cuestionar que nuestro Señor amaba a Simón Pedro, sin embargo, le dice. 31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32 Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. LC 10:31 de la noche, 32. No podemos decir, como hacen algunos, que Pedro en este punto era un inconverso. Nuestro Señor ruega, que tu fe no falte, lo que significa que Pedro tenía fe. Vuelto, significa aquí dar un giro, volver a una perspectiva verdadera. Así pues, durante un tiempo, como Pedro no se movía en términos de fidelidad a la autoridad del Señor, fue entregado legítimamente a la autoridad de Satanás. No podemos escapar a la autoridad. Si no obedecemos y seguimos celosamente la autoridad del Señor, entonces, como individuos, familias, iglesias, estados, escuelas y otras instituciones, caeremos bajo la autoridad de Satanás, bajo el poder o autoridad de las tinieblas. El mundo de nuestro tiempo está en gran medida sujeto a la autoridad, pero es la autoridad equivocada. La corrección formal tiene su lugar, pero no puede sustituir a la verdadera autoridad ni a la fidelidad. En palabras de Miqueas 6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año?
7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Mic. 6:6, 8. Esta es una gran acusación contra la corrección formal. Los sacrificios de carneros y aceite eran una parte legítima de los sacrificios del templo. Miqueas exagera burdamente el requisito para indicar que ninguna corrección formal puede reemplazar la fidelidad y la justicia. Equipara con la corrección formal la maldad enfermiza de los sacrificios de niños practicados por el culto a Moloc y otras formas de baalismo. Lo que hacen estas falsas ofrendas es ofrecer como ofrendas por el pecado y la rebelión una falsa expiación. Lo que el Señor exige es fidelidad, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 18. Debemos reconocer que el mundo de nuestro tiempo es un mundo autoritario, pero la autoridad bajo la que está es el poder de las tinieblas. Solo cuando reconozcamos y obedezcamos con todo nuestro corazón, mente y ser la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, podremos tener verdadero orden y libertad. ¿Cómo obedecemos a la autoridad? Tillar ha dicho, quien tiene las llaves tiene autoridad. 19. Desde la perspectiva de muchos católicos y protestantes, la discusión sobre las llaves del reino y las marcas de una verdadera iglesia es el punto de partida. No creo que estemos ni remotamente preparados para tal discusión, y creo que demasiados problemas en la historia de la iglesia han surgido de empezar por una conclusión y razonar hacia atrás. Intentemos comprender lo que esto significa. El punto de partida bien puede ser el bautismo de niños, aunque excluyamos de entrada a los bautistas. La cuestión, sin embargo, es esta. Un bautismo puede ser estrictamente correcto según la forma, pero, si el niño va a ser entregado a educadores humanistas, se ha cometido violencia. En el fondo, el bautismo significa entregar un niño a Dios, a quien pertenece en el pacto. Es un reconocimiento de que nosotros, nuestros hijos y todo lo que tenemos pertenece al Señor. En Institutos de la Ley Bíblica, Volumen 2, Ley y Sociedad, discutí la relación esencial entre comunión y comunidad, capítulos 10, 18. Un sacramento formalmente correcto puede ser administrado donde no hay ni comunidad ni fe. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿No debe una comunidad de pacto preceder y acompañar a la comunión? Lo que esto significa es que la fe cristiana no significa una vida de delegación sino de aplicación. El cristiano no es el final de la línea de la gracia, sino un punto generador de acción. Con demasiada frecuencia, la religiosidad pietista sustituye a la fe. Las marcas de una verdadera iglesia caracterizan a muchas iglesias dormidas o muertas. La razón es que predomina el formalismo de las marcas. Planteemos en nuestras mentes las marcas de un verdadero Estado. Luego consideremos los Estados Unidos, la URSS, Suiza, el Vaticano, San Marino, México, Libia, Liechtenstein, Canadá, China Roja y Cuba. ¿Cuáles son los verdaderos estados? El diccionario define hombre, entre otras cosas, como ser humano y varón adulto de la especie humana. Esta definición es acertada, pero incluye a los hombres vivos y muertos. Hay una gran diferencia entre un hombre muerto y uno vivo. Las marcas de una iglesia legítima pueden ser buenas y necesarias, pero ¿tiene alguna autoridad una iglesia muerta? ¿Puede un marido muerto y enterrado controlar legítimamente a una esposa viva? De hecho, ¿puede un marido muerto y aún sin enterrar controlar legítimamente a una esposa viva? Nuestro Señor dice, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20 de la mañana. Por buenos frutos se entiende algo más que estar vivo y respirar. Hemos visto que Satanás tiene una autoridad dada por Dios. Cuando somos indiferentes a la autoridad de Dios, pasamos a estar bajo el poder y la autoridad de Satanás. Nuestro Señor declara: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:1, 2. La rama desechada puede ser formalmente correcta, pero no da fruto.
No debemos definir nuestra fe en términos de nuestro prójimo, como hizo el fariseo que oraba en el templo, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lucas 18:9, 14. Tampoco podemos definir nuestra iglesia en términos de otras iglesias. Nuestro estándar debe ser el del Señor, y Él requiere una fe viva, y los frutos de la fe. Así, nuestros frutos, nuestras obras, manifestarán claramente la autoridad en la que vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser.